Listo, ¿qué tal? Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Moguel, director comercial en Novis México. Más cordial bienvenida a todos ustedes y gracias por participar dentro de este webinar que estamos realizando el día de hoy con un tema de poder hacer una migración de una forma sencilla a lo que es SAP S/4HANA. Entonces, y en esta ocasión lo que estaremos haciendo es cómo poder hacerlo bajo la perspectiva técnica y funcional y poder diferenciar estas dos actividades, sobre todo para poder delimitar en el esfuerzo que ustedes calculen para poder hacer esta labor de qué tipo de consultoría requieren de apoyo para efectos del tema técnico y del tema funcional y cómo las pueden hacer trabajar de forma conjunta. Entonces, un poquito lo que estamos pretendiendo hacer y les voy a presentar el siguiente slide un poquito con la agenda antes de presentar a, 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 a Álvaro Guerra, quien es el director de operaciones aquí en Novis. Pero básicamente un poco los temas que vamos a tratar es dejar muy claro qué es lo que es HANA y por qué es conveniente hoy hacer una migración a S4HANA. Sé que todos ustedes han tenido mucha presión y seguro mucha promoción por parte de SAP para hacer esto, pero bueno, hay toda una razón que de negocio detrás de ello que nos permite pues apoyar esta moción y aquí veremos un poquito de qué se trata. Luego también hablaremos un poco de qué opciones hay para poder hacer esta migración. Luego hablaremos de los aspectos que se deben considerar para el costo, para integrar, para poder calcular el costo, porque en estos temas muchas veces lo minimizamos y hay algunos elementos que no tomamos en cuenta, hay que tenerlos bien identificados. Después, los pasos que debemos hacer en esta migración para poder estar en costo y en tiempo, para poder hacerla muy efectiva. Y, y, sobre todo, qué cosas hay en el mercado y herramientas que me proporciona el propio SAP que me van a ayudar en esta migración. Después hemos detallado una serie de preguntas frecuentes que creemos que debieran ustedes tener. Y al final de la presentación van a recibir una copia de todo esto que van a ver el día de hoy y ahí va a quedar como pues una lista de preguntas frecuentes que podrán utilizar más adelante. Después hablamos de un ejemplo de costeo para la migración, de qué elementos se toman en cuenta para que ustedes puedan idear o calcular cuánto esto estaría costando. Y después de todo esto, terminamos con unas recomendaciones y regreso con un ofrecimiento especial para todos ustedes una vez platicada toda esta agenda. Y bueno, pues, sin más, los dejo con Álvaro Guerra, quien es el director de operaciones en Novis México y quien ha trabajado muy de la mano con diferentes migraciones a S/4HANA y creo que va a ser muy interesante conocer sus experiencias y lo que ha vivido para poderlo traer como un beneficio para todos ustedes. Entonces, sin más, los dejo con Álvaro. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos a todos y muchas gracias por tomarse el tiempo para asistir a este webinar. Como bien comentaste, Luis, la agenda, la verdad es que fue deliberadamente puesta como preguntas frecuentes o frequently asked questions. Al final estaremos poniendo más preguntas frecuentes. La idea es que podamos ayudar a todos a plasmar las dudas que generalmente se están pues, generando alrededor de este tema, ¿no? Y de los primeros puntos que es importante aclarar es, se trata de una migración, se trata de una conversión, se trata de una actualización. Migración le llamamos cuando movemos como tal la información de un lado a otro. Es decir, si yo voy a aplicar solamente un engagement package
bajo la misma plataforma en la que estoy corriendo actualmente, pues no hablamos de una migración como tal, hablamos de una actualización, ¿no? Si estamos hablando de movernos de una base de datos tradicional, DB2, Oracle, SQL, hacia HANA, este movimiento involucra también un cambio de infraestructura. Por lo tanto, sí movemos la información de un lado a otro, si hablamos de una migración. Y una conversión, la verdad es que estamos hablando mucho sobre que S4 no es una nueva, digamos, no es una actualización del mismo producto, sino que estamos hablando de que es un producto nuevo. Eh, Esta es la base de nuestro movimiento. Ahora, voy a partir con el contexto de que hoy en día la mayoría de los que están ahorita haciendo su planeación o están pensando en el movimiento a HANA, o si es viable este movimiento hacia HANA, hacia S4HANA, están bajo una infraestructura, una plataforma, digamos, tradicional. Es decir, cuentan con una base de datos que no es HANA propiamente. En este contexto, lo que ahorita nos están pues, llenando de información, y nos llega información por todos lados y nos hablan de la transformación digital, del cambio tecnológico, del Internet de las cosas. La respuesta ante esto por parte de SAP, la verdad se llamó primeramente HANA. HANA como tal, también me han preguntado, oye Álvaro, ya voy a cambiar mi ERP y lo voy a cambiar por HANA. HANA como tal, hablamos exclusivamente de la base de datos. No es que estemos cambiando el software de ERP por HANA. El cambio como tal se da de nuestro software actual hacia un S4. ¿Por qué hablo de que sí es un cambio de producto? Cuando tenemos el origen de nuestro ERP, pues digo, las empresas que lo estaban utilizando empezaron a almacenar mucha información, nuestra base de datos empezó a crecer, la información que se utiliza dentro de nuestro ERP, existe información que la utilizamos tanto en finanzas, como en compras, como en SD, como en controlling. Y la respuesta que tuvo SAP ante este evento fue, pues, separar esta información en diferentes tablas. Esto lo que ocasionó es que nuestra base de datos, pues, empezara a crecer como si fuera una bola de nieve, ¿no? Porque al almacenar un dato, pues lo tenía que replicar en distintas tablas el mismo dato, ¿no? Entonces teníamos información repetida con el único afán de que no hubiera contención entre los diferentes usuarios, ¿no? En los diferentes departamentos dentro de una misma empresa, ¿no? La respuesta al día de hoy es el S4. S4 lo que ya hace es nuestros miles de tablas, los empieza a concentrar en una, dos tablas, tres tablas, y esto lo empieza a hacer también por módulos, ¿no? Esto al final del día lo que hace es pues, físicamente hacer una reducción de nuestra base de datos, ¿no? Por eso es tan grande el día de hoy el cambio hacia un S4. Eh, lo que nos están presentando justamente es a nivel técnico, pues una simplificación
de la base de datos, una simplificación de la infraestructura. A nivel funcional, pues hablamos ya de procesos simplificados, de tener pues la característica principal de una base de datos HANA, es que podemos tener la información en tiempo real, es información más ágil, ¿no? Que eso es parte de los temas con los que nos están inundando hoy en día sobre la transformación digital, ¿no? Por ahí dejé un dato también como para saber qué significa el famoso 3600X en HANA, ¿no? Muchos también me han preguntado, oye, Álvaro, y la verdad es que HANA sí corre 3600 veces más rápido. Es decir, y pues el origen, la verdad es que de este número es SAP, de las primeras pruebas que comenzó a realizar con HANA, tuvo un proceso que realmente duraba una hora y al final del día terminó corriendo en un segundo. Entonces de ahí sacaron ese número de 3600. ¿Todo corre a esa misma velocidad? No. Hay cosas que corren más rápido, sí. Se han visto reducciones de procesos que tardaban más de 24 horas y que terminan corriendo en algunos minutos, ¿no? Entonces, todo va a depender del código que esté involucrado, el proceso que esté involucrado y el volumen de información que va a tener que recorrer al final del día el motor para encontrar lo que le estamos pidiendo. ¿Cuándo y qué opciones tengo para hacer la migración? Hoy en día, pues es una pregunta que muchas de las empresas pues, están realizando, ¿no? Es, ¿tengo que dar el salto? Si tengo que dar el salto, ¿cuándo lo tengo que realizar? ¿Qué condiciones son las que debo de reunir para realizarlo? O simplemente decir, no, no lo quiero realizar, ¿no? Hoy en día tuvimos un cambio muy fuerte hace algunos años y la nueva plataforma NetWeaver, y hoy en día hay todavía clientes que mantienen de versiones 3 punto algo, 4 punto algo, las que todavía no tenían esta plataforma, siguen funcionando, sí. Eh, Digo, tendrán ahí un tema y bastante grande con la parte de soporte, con algún cambio que quieran realizar. SAP ya no tiene nuevos desarrollos para esas versiones, pero lo que hoy en día se está presentando, pues al final es eh, la manera en la que las empresas están evolucionando. Se trata de que una empresa pueda tener pues, información en tiempo real, que es al final del día, pues un cierre mensual, pues no tengan que esperar incluso varios días para poder tener los números. Empresas que cotizan en bolsa y que al final del día están corriendo al final de cada periodo para poder presentar los resultados. Eh, ¿Cómo le hace la empresa para poder analizar la información de sus clientes? El resto de las empresas están pues entregando más rápido esta información. Es decir, la mejora ahí está. Yo creo que es tiempo de que todos empecemos a ver cómo nos subimos al barco para poder dar una respuesta a esta famosa transformación digital, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro o qué más necesitamos evaluar? Per se, la migración hacia S4 involucra una nueva experiencia del usuario. Yo llevo varios años en este mundo SAP y de algo que siempre pues me quejé con SAP era
pues la interfaz que le generaba, ¿no? ¿Cómo era posible que un software con tanta inteligencia en la información, tantos módulos, que pudiera abarcar una empresa gigantesca de principio a fin, pues la verdad es que tuviera una interfaz tan dura y tan fea? Eh, Todos conocemos, los que estamos en este mundo de SAP, pues el famoso SAP GUI, ¿no? Los colores pues, tampoco son muy amigables, pantallas que no caben con el scroll, hay scroll dentro de otro scroll y información que incluso no se alcanza a ver cuando si vamos de arriba para abajo, de izquierda para derecha. Este cambio por fin se ve reflejado en la nueva interfaz llamada Fiori realmente le da una nueva experiencia al usuario. Ya está pensada para que el usuario no esté pensando o tratando de recordar qué transacción era para que yo pudiera hacer determinada modificación. Uy, no me acuerdo, a ver, tengo que ir a ver cómo está el arbolito, pero no me acuerdo dónde está el menú, en cuál de todas las opciones, y estaban recorriendo todo el menú. Hoy en día ya esta nueva interfaz está hecha para que el usuario vea un proceso, le dé clic a su icono, pues digo, realmente como lo estamos viviendo en los celulares, ¿no? Eh, esta migración involucra también una inversión fuerte en todo el tema de gestión de cambio. Es un cambio a nivel organizacional. Eh, Comenzamos con el equipo de TI que necesita comenzar a ver la administración de una base de datos nueva. Esta base de datos está solamente en una plataforma validada o específica para poder montar este nuevo software. Entonces, el cambio va desde toda la parte de TI, toda la parte del equipo funcional y pues hasta llegar al usuario final, ¿no? ¿Qué debo de considerar para esta migración, ¿no? Uno de los rubros al final del día más fuertes es el tema de la infraestructura, ¿no? Y pues toda organización al final necesita evaluar si esta inversión que va a realizar, pues en qué momento la va a recuperar, ¿no? Eh, lo que nosotros podemos recomendar en este tema es, o lo que muchos también están realizando, es cuando se acerca el momento de realizar la renovación tecnológica, es cuando están haciendo esta evaluación. Es decir, la renovación la van a hacer. La pregunta es si la hacen hacia la misma plataforma que tienen hoy en día o la cambian hacia HANA, ¿no? La segunda pregunta, y que al final del día es la que más vende, porque a pesar de que la infraestructura es un rubro que económicamente tiene mucho impacto en la organización, lo que vende dentro de la organización es toda mejora que podemos tener en el ámbito funcional, es decir, cómo podemos impulsar al negocio. Eh, si nuestros usuarios hoy en día necesitan ejecutar 4 o 5 transacciones, pues simplemente para hacer una liberación de una orden de compra o para realizarle un pago a un proveedor, si todo esto cambia hacia que el mismo usuario solamente da un clic y ya no tiene que invertirle una hora de su tiempo y solamente le tiene que dar un clic para invertirle unos cuantos segundos, el cambio, la verdad es que se ve reflejado para que la organización sea más productiva, ¿no?
El siguiente tema, pues, es la duración del proyecto. En este rubro, pues, la duración la vamos a determinar en base a cómo estoy hoy en día, eh, contrario a las anteriores actualizaciones. Esta migración hacia HANA, este cambio de base de datos, este cambio de producto, sí depende del tamaño de nuestra base de datos. Un poquito más adelante vamos a ver por qué. Y las opciones de migración, pues son algunas que ya comentamos, ¿no? Tomamos en cuenta de que estamos en un ERP 6.0, pues con algún tipo de engagement package, digamos, menor al 8, o probablemente no tengamos ningún engagement package puesto en la, en el sistema, ¿no? De ahí, pues nuestras opciones es una, movernos hacia el mismo software con distinta base de datos, es nuestro famoso Business Suite on HANA. Lo único que hacemos es el cambio del motor. La siguiente es, pues, no quiero hacer el cambio a HANA, me voy a quedar con el mismo motor de base de datos y pues solamente quiero poner el Engagement Package 8, ¿no? La siguiente es hacer la migración ya hacia S/4HANA. Y en este tema, sí necesitamos hacer una conversión, es decir, lo que habíamos mencionado anteriormente de la información que se repite dos o más veces en diferentes tablas, pues hay que consolidarlos en la nueva estructura de tablas. Y esto nos lleva a realizar una conversión que están evaluando también muchas empresas. La duración justamente de esta migración, actualización, conversión de información, los ha llevado a ventanas muy grandes sin sistema. Y hay otro tema que más adelante también vamos a revisar. Es decir, la implementación que tienen puede ser muy antigua y los procesos o la configuración que han venido arrastrando no se ha actualizado con la llegada de nuevos parches o la llegada de nuevas versiones. Este aspecto también impacta mucho al negocio, ¿no? La idea es que se pueda ir evaluando qué cosa de lo nuevo que viene con el S4 me sirve. Es decir, me puede llevar a un tema de hacer una reimplementación de mi producto. Es decir, si decido irme a S4HANA, comienzo como si fuera una implementación de cero y la información que yo tengo en mi SAP o en mi ERP actual, pues la mantengo como histórico o hago un cargado de información, pues, como si fuera una implementación nueva, una carga de datos inicial, ¿no? Esto es un poquito, digo, sobre estas mismas opciones se pueden desprender otras más, pero digo, a grandes rasgos estas son las que podemos evaluar de un inicio. Uno de los aspectos más grandes es, ¿tengo un SAP o la verdad es que tengo un ZAP, ¿no? Tenemos algunos clientes, digo, muchos en México, que por querer cambiar un botón hacen un programa Z de determinada información. Eh, Existen muchas implementaciones que no quisieron ajustar algún tipo de proceso y lo que hicieron pues fue desarrollos nuevos, ¿no? Entonces lo primero que debemos de hacer es un inventario de zetas. Un inventario de zetas. Con este inventario de zetas o con el inventario también de las modificaciones que se le hayan hecho al estándar de SAP. Con esta va a ser nuestra base para poder evaluar
cuánto, cuánto tiempo, cuánta gente se le va a tener que invertir a la remediación de código, ¿no? Es decir, voy a irme a un nuevo producto, quiero que lo que hoy en día tengo, pues se ejecute dentro del nuevo producto, ¿no? A esto nosotros le llamamos la remediación de código, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dar? Pues tener un inventario, ¿no? ¿Cómo estoy hoy en día? El siguiente rubro para temas de costos es pues, la definición de la arquitectura, ¿no? ¿A qué plataforma me voy a ir? Hoy en día, pues también todavía hay proveedores que siguen vendiendo como la parte estrella un appliance y pues la verdad es que todo se está orientando hacia lo que son el hardware con TDI, ¿no? Esto, la verdad es que anteriormente nos vendían una caja negra, pues, hablando del appliance, ¿no? Una caja negra en donde solamente el fabricante de estas cajas es el único que le puede meter mano, es el único que puede actualizar un bit. La verdad es que eso pues generó un poco de lentitud en la parte de administración de la arquitectura, ¿no? Y la otra es, dependiendo del producto, definir si vamos a tener un scale up o un scale out. Scale up y scale up es una sola caja, un solo nodo de HANA que solamente crece hacia arriba, ¿no? Es decir, aumenta en tamaño. Y los scale outs nacieron con los sistemas de BW, los de BI. En estos son la manera en la que podemos montar nuestro software en diferentes nodos, es decir, puedo distribuir la información en distintos nodos de HANA, ¿no? Otro tema a considerar para el costo es que podamos hacer una evaluación de, bueno, hoy en día, pues, qué tipo de camiseta es la que me debo de poner para recibir un HANA, un S4HANA. Y igual, lo mismo, los fabricantes generaron los tamaños de camisetas, en donde pues, lo que nos definía pues, era el tamaño, la cantidad de gigas de información que se podían alojar en los nodos. Comencemos con definir hoy en día, así como estoy, pues qué tipo de camiseta es la que yo necesitaría si hago la migración hacia HANA o hacia S4HANA, ¿no? Para esto tenemos varias herramientas que nos pueden ir diciendo pues, de qué tamaño necesitaría yo mi infraestructura, ¿no? Sí, este dato también me sirve si lo que yo necesito saber es el tamaño de mi histórico, es decir, si yo decido hacer una reimplementación sobre un S4HANA, es pues, de qué tamaño necesito también considerar la base de mi infraestructura, pues para poder meter todo mi histórico, ¿no? El siguiente tema pues, es el licenciamiento, ¿no? El cambio hacia S4HANA sí involucra una renegociación con el propio SAP, ¿no? El siguiente es pues, qué tanto voy a modificar mis procesos. También necesito considerar el costo de todos los sistemas satélites, todo lo que tengo comunicado con mi ERP. La estructura, como lo mencionamos, cambia. Si yo tengo interfaces que van y actualizan directamente a ciertas tablas, la estructura cambia, las tablas cambian, la información se migra hacia nuevas tablas. Y la siguiente, pues, es considerar toda la plataforma requerida para la nueva interfaz
Fiori, ¿no? Estos rubros son los que nos van a ayudar a estimar de cuánto hablamos para nuestra migración hacia S4, ¿no? Y al final, pues, digo, técnicamente hablando, para realizar esta migración, pues se necesita hacer todo un roadmap, ¿no? Es decir, en qué engagement package estoy, cuál necesito poner. Es forzoso que nuestra implementación ya esté en Unicode. Hay situaciones en las que además de un engagement previo tenemos que aplicar algunos support package. En sistemas que no han sido actualizados durante mucho tiempo, pues incluso tenemos versión de la base de datos, versión del sistema operativo, y todo esto pues, nos lleva a que nuestro proyecto pues involucre más tiempo, más cambios, más modificaciones y principalmente más pruebas, ¿no? Necesitamos definir cuánto es el cambio tecnológico y el siguiente es cuánto tenemos de cambio funcional. ¿Qué nos está dando hoy en día SAP para hacer esta migración? Pues digo, nos presenta una nueva metodología, SAP Activate. La verdad es que los que han estado también desde hace muchos años con las implementaciones de SAP, en algún punto llegaron a escuchar que era ASAP, ¿no? La metodología para poder implementar. Era, pues, ASAP era el nombre que le habían puesto para, pues, todos los pasos que tenía que seguir alguien. La verdad es que era el esqueleto de la S-Pro, ¿no? Para una implementación. ¿Qué hizo hoy en día SAP? Pues ya le puso un nombre nuevo. El- Vemos las mismas fases, ¿no? De la fase de exploración, la parte de realización y al final un deploy, ¿no? Es preparo, analizo, ejecuto y me voy hacia el go live, ¿no? Es el cambio en los nombres, bueno, pues los vemos un poquito más orientados hacia toda la parte del project management. Están las etapas de esta nueva metodología, pues la verdad es que están orientadas hacia la parte de PMI, ¿no? Comenzamos hace muchos años con ASAP, en algún momento llegamos también a escuchar la metodología de Run SAP, de Run SAP, y pues era la conversión de ITIL hacia procesos de SAP, ¿no? Esta es la conversión de un PMI hacia procesos de SAP. Ahí podrán ver también una liga en donde podrán ver con mayor detalle qué involucra en cada una de estas etapas. Tiempos, ¿cuánto puede durar mi proyecto? En las fases de Prepare y Explore, SAP nos maneja con una duración de 9 a 12 semanas. En la parte ya de la ejecución, de 21 a 24 semanas y un Go Live con planeación y todo, de 3 a 6 semanas. ¿Son largos estos tiempos? Sí. Recordemos que es un cambio de producto, irnos hacia un S/4HANA. ¿Se pueden reducir? Sí, también. La experiencia nos ha dicho que si se le invierte un poco más de detalle en las dos primeras etapas, la preparación y la exploración, las siguientes dos etapas, tanto de realización como de Go Live, se pueden reducir drásticamente. Pero esto es siempre y cuando podamos dedicarle mucho tiempo a la parte de preparación, ¿no?
Ahora, el título de este webinar pues, era revisar la perspectiva técnica y la perspectiva funcional. Ya dentro de este proyecto pusimos ahí un resumen sobre las actividades o rubros principales para cada uno de los dos, para cada una de las dos perspectivas. En la técnica consideramos una base, debemos considerar una base, nuestro sistema debe ser Unicode y Single Stack. Si esto no se cumple, no podemos seguir adelante. Debemos hacer una revisión fuerte sobre las tablas pool y las tablas cluster. ¿Por qué? Porque nuestra migración lo que va a hacer es un barrido de toda la información que tenemos hoy en día en nuestra base de datos tradicional para poderla primero migrar hacia HANA y después tendremos que hacer una migración hacia las nuevas tablas que tiene, o la nueva estructura de tablas que tiene un S4HANA. Ya no es simplemente llamarle un famoso export-import para los que manejan toda esta parte de TI. El export y el import ya los vamos a tener que analizar también de cómo hacerle un split a una tabla, cómo primero que nada debemos de reducir el tamaño de nuestra base de datos, cómo reducimos el crecimiento actual, porque si tomamos en cuenta la duración de este proyecto, pues de las primeras pruebas que yo realice, si pasan 3 meses y yo estoy creciendo a razón de medio tera mensual, pues las pruebas que yo realice 4 o 5 meses antes, pues no van a reflejar los tiempos finales a los que yo me voy a tener que enfrentar en el Go Live, ¿no? Ya mencionamos se debe de realizar una revisión de el landscape completo, es decir, no puedo migrar mi ERP si tengo un PI o incluso si tengo un XI todavía del otro lado, ¿no? O sea, no se van a poder comunicar estos ambientes. Lo mismo si tengo un portal en versiones todavía 7.0, 7.1, necesito ver la actualización del landscape completo. Y regresamos al roadmap que necesitábamos ejecutar o elaborar antes de iniciar con nuestro proyecto. El cambio de base de datos ya nos genera muchas modificaciones a nuestros programas. Ahora, si además de realizar un cambio en la base de datos, estamos haciendo un cambio en la estructura de nuestras tablas, eso lo que hace es disparar exponencialmente la cantidad de ajustes que debamos de hacerle a nuestro código. Un poquito, en el siguiente slide vamos a revisar un poco sobre las herramientas que tenemos para poder atacar cada uno de estos temas, ¿no? Y el siguiente gran rubro que debe de ser revisado por el equipo técnico es pues la ejecución del Maintenance Planner y lo que tenemos con nuestro Simplification List, ¿no? Ahorita detallamos un poquito esto. Desde la perspectiva funcional, aquí sí es un tema bastante delicado con todo este cambio que tenemos del producto. Existen reportes, existen verificaciones. Necesitamos preparar los datos desde el punto de vista funcional para ejecutar esta migración. Si estos pasos no se ejecutan, corremos un riesgo muy grande
perder información, pues técnicamente que la información pierda toda su consistencia funcional. Esto, la base de todo esto es lo que SAP nos presenta como el Simplification List. Aquí vamos a obtener cómo preparo los datos, qué configuración necesito realizar primero, procesos muy grandes que tenemos ya en puerta. Es el famoso manejo del business partner. Hoy en día, toda la estructura se basa ahora en la parte en business partners. Dejamos de verlos como si fuera nada más un cliente, como un cliente proveedor. Toda la estructura nueva ya es con la parte del business partner. ¿Qué debo de hacer para integrar los datos maestros de recursos humanos? ¿Cómo debo de preparar mi módulo de SD para la nueva configuración de pricing? ¿Qué implicaciones tengo con pongámoslo entre comillas, simple cambio de extender el tamaño del número del material? Uno de los cambios fuertes que tenemos acá es justamente este. Con este cambio desaparecen transacciones como, no sé, FD01, MK01, MAP1, MAP2, MAP3, VD01. Muchas transacciones ya no están, ya no funcionan, ya no están presentes, digamos, en el S/4HANA. El cambio que tenemos del tamaño del material, los que manejen ABAP, pues podrán ver que era el famoso MAT-NR. Este tiene una extensión de 18 posiciones a 40 posiciones. Pero esto lo que nos involucra es que toda configuración que teníamos de iDocs hay que ajustarla. Toda la configuración que teníamos de VAPIS involucraban este campo, el MAT-NR. Hay que modificar la información que le estábamos mandando hacia sistemas de satélites, hay que modificarla. Todos nuestros change pointers, todos los cambios que teníamos que replicar vía ALE hacia otros sistemas, hay que ajustarla. Ya, incluso hay información que tenemos en archiving que también necesitamos ejecutar programas, información almacenada ya en archivos, digamos, planos del archivado que ejecutamos hace años. Si los estamos utilizando frecuentemente, necesitamos ejecutar procesos de conversión para que esta información pueda ser leída incluso en nuestro nuevo sistema. Herramientas con las que cuento. Bien, la base pues es la herramienta que tenemos técnica para la propia ejecución de esta migración. La base Zoom con nuestra opción de DMO. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer una migración de base de datos. Ahí hay una liga para que tengamos un poquito más de detalle sobre esta herramienta. Solution Manager es, por no decir obligatorio, que utilicemos la versión 7.2. Aquí vamos a tener el Maintenance Planner. El Maintenance Planner lo podemos acceder en el Marketplace. Ahí es donde vamos a obtener información sobre los add-ons. Vamos a generar nuestro XML y pues desde ahí vamos a poder tener información para actualizar nuestra LMDB. Y poderlo ligar con nuestra instalación. Otro de los temas que vamos a obtener ahí dentro de Solution Manager es la parte del Custom Code Migration. Tenemos herramientas
justamente que nos dan información de qué programas son impactados, quién utiliza qué programa, con qué frecuencia los utilizamos, cuál es la parte del código que necesitamos cambiar. Insisto, la parte del Data Volume Management es esencial en este proceso. Simplification List. Simplification List, la verdad es que es un Excel gigantesco con todos los pasos que debemos de seguir para pues, llevar con éxito esta migración. Y otra herramienta que también tenemos al alcance y que pocos clientes me han comentado que lo conocen, es el famoso BSR, es el Business Scenario Recommendations. Esta es una herramienta que ahí les anexo la liga, es gratuita, cualquiera puede acceder. Lo único que nos piden es entra a tu sistema, vete a la ST03 o a la ST03N, baja a Excel el histórico de transacciones que el negocio está ejecutando, se guarda en un Excel, entro a esta liga, envío el Excel y SAP me regresa un reporte. En este reporte la verdad es que sí se obtienen muchas recomendaciones personalizadas. ¿Por qué son personalizadas? Porque el input que yo le doy a esta herramienta es específicamente mi histórico de transacciones. Por eso las recomendaciones vienen de qué transacción ejecutas, quiere decir que tienes configurado tal módulo. ¿Qué otras transacciones? ¿Cuál es la transacción que más carga le produce a tu sistema? ¿Cuál es la transacción que tiene mayor impacto dentro de la base de datos? Y pues todos los módulos que tienes configurados por la lectura de estas transacciones. Por eso hablamos que es un reporte con recomendaciones personalizadas, ¿no? Y ¿qué más podemos mencionar sobre estas herramientas? Pero yo creo que voy un poco atrasado. Más preguntas. También aquí estoy poniendo algunas que nos hicieron favor de agregar cuando se dieron de alta para el webinar. Y una de las preguntas que funcionalmente vienen ¿es obligatorio movernos al New General Ledger previo a una migración hacia S/4HANA? La respuesta es no. Aún teniendo el General Ledger tradicional, es posible irnos hacia S/4, ¿no? La siguiente pregunta era, ¿qué tanto de ABAP se mantiene en un S/4 con Fiori? S/4 sigue estando bajo una plataforma ABAP. Todos los programas que están ahí son desarrollos ABAP. Fiori, por el contrario, Fiori está basado en una plataforma HTML5 y dentro de Fiori, pues no hay nada de ABAP. Es decir, por un lado es ABAP, por otro lado es HTML5, lo que hace que nuestro equipo de desarrollo pues debe de incrementar su campo de acción, ¿no? Ahora, si el desarrollador era simplemente ABAP, pues tendrá que empezar a involucrarse con HTML5, ¿no? La otra era, ¿puedo implementar S/4 sin Fiori? Pues sí, sí se puede. El acceso sobre el SAP GUI sigue presente, pero pues, la gran ventaja de la nueva experiencia del usuario, pues es a través de Fiori. Al revés, ¿no? ¿Puedo implementar Fiori sin HANA? Pues sí,
también nuestro, nuestro sistema, nuestro ERP actual, pues deberá cumplir con un determinado nivel de parches. Y el tema, pues, es que se puede instalar Fiori, se puede instalar toda la plataforma, pero pues al final estará vacía, ¿no? Todos los iconos que hoy en día, todos los procesos que ya están ahí liberados bajo Fiori, pues no se van a poder ejecutar y tendrán que desarrollar desde cero. Eh, Luego es, ¿qué sucede con el GUI HTML? El GUI HTML, pues sigue activo. Por ahí existe también una nota que pone todas las limitantes que tiene esta interfaz. Pero pues, digo, la verdad es que la recomendación que es 100% irse a la plataforma de Fiori. La siguiente pregunta era, ¿dónde veo el MOPS? El MOPS es el Maintenance Optimizer en Solman 7.2. Bueno, el MOPS fue retirado, lo sustituye el Maintenance Planner que revisamos en el slide anterior. MOPS fue retirado en enero de este año. Entonces, pues digo, ya es que el foco esté sobre el Maintenance Optimizer. La verdad es que es un ejemplo sencillo de cómo podemos comenzar nuestra estimación, nuestro costeo. Lo mismo, ¿no? Si consideramos que partimos de un sistema, de un ERP que tiene un engagement package menor a 8, pues tengo las opciones. Una, me pongo el engagement package 8 y me voy a HANA y pues mantengo, digamos, el software actual. La siguiente opción es solamente pongo el Engagement Package 8 y me mantengo en mi base de datos actual, o hago una conversión hacia S4HANA o una reimplementación. En cada uno de cada una de estas opciones, bueno, la migración de una base de datos tradicional hacia HANA, de entrada, pues involucra un costo en licencias, ¿no? Entonces, lo ponemos en la columna de licencias. Eh, los, las opciones que involucran un proyecto de actualización, es decir, si yo solamente estoy actualizando el Engagement Package 8, evito, por ejemplo, el tema del licenciamiento de HANA, pero pues, el costo de la actualización lo voy a tener que mantener, ¿no? Para las opciones de un S4HANA, existe también un costo especial o, digamos, extra al licenciamiento de HANA. El S4 tiene, entiendo, por ahí un costo en euros, que es lo que está considerando este cuadro, ¿no? Y finalmente, las opciones que tenemos de conversión y de reimplementación, ¿no? Reimplementación, en muchos casos podrá ser a lo mejor un costo más alto, pero puede ser más sano para el negocio, ¿no? Lo habíamos mencionado, implementaciones que hemos venido arrastrando con la misma configuración o hemos ido ajustando los mismos zetas y no estamos explotando las mejoras dentro del software. Y por último, simplemente poner 5 recomendaciones
grandes dentro de este tipo de proyectos. Hay que planear con varios meses de anticipación. ¿Por qué varios meses? Porque si vamos a hacer una transformación hacia HANA, una migración hacia HANA, involucra hardware o plataforma diferente, ¿no? Existen reportes para la preparación de datos que llegan a tardar meses en la ejecución. Por eso es muy, muy importante que se haga con la planeación y todo esto, que se haga con varios meses de anticipación. Siguiente, pues ya vimos que nuestros programas es lo que nos va a dictar la cantidad digamos, inversión horas hombre para la modificación de programas y de procesos. Tercero, 60% del esfuerzo de todo este proyecto está en las pruebas que se ejecuten. Esta es una fase esencial en este tipo de proyectos. El siguiente es: no omitas ningún paso del Simplification List. Nos ha tocado algunas pruebas en donde considera el usuario o simplemente no le entendió al paso que se debía de ejecutar. Los datos no fueron preparados y al momento de migrar, la información pues quedó completamente inconsistente. Y la siguiente es: contrario a otros proyectos de actualización, en este tema el tamaño de la base de datos y su crecimiento impactan directamente en la ventana, en la duración de nuestra ventana final para el Go Live, ¿no? Aquí no hay más que volver a realizar varias iteraciones con distintas opciones en los temas de migración de información. Y bueno, Luis, yo creo que este ya es tema tuyo. Yo les agradezco muchísimo toda la atención. Quizá no sé si antes de entrar al ofrecimiento especial, si hay alguna pregunta que nos pudieran hacer. Lo podemos registrar, ¿verdad, Paulina? Saber si hay alguna pregunta que nos pudieran hacer llegar para poderla responder antes de hacer la conclusión de este ofrecimiento especial. A ver, aquí viene una pregunta y dice: si actualmente tengo una base de datos Sybase, hacer el cambio a S/4HANA es más fácil. Digo, a pesar de que Sybase hoy en día ya sea propiedad de SAP, el cambio y todas las etapas por las que vamos a pasar en este proyecto van a ser las mismas. Como tal, el partir de uno u otro manejador no nos ofrece una ventaja o que tenga ya una mejora para la finalidad de irnos hacia HANA o hacia S/4HANA. Aquí hay otra pregunta y dice: ¿qué preparación para el equipo de TI o qué roles deben irse capacitando para reforzar la parte técnica y funcional del cambio hacia S/4HANA? Bueno, primero que nada es para la parte técnica y también para la parte funcional existe capacitación orientada hacia HANA. La administración de esta nueva base de datos cambia sustancialmente. El paradigma que tenemos con una base de datos relacional es necesario modificarlo. Ya digamos, nuestro concepto de cómo se relacionan las tablas
se pierde, la parte del manejo de los índices también se pierde, que incluso este es uno de los temas también que nos llevan a tener que invertirle más tiempo en la modificación de este código. Dentro del código llegaban pues, programadores a ponerle algún hint dentro de alguna consulta. Un hint era como decir, obligar al manejador a utilizar determinado índice para realizar una búsqueda de información. Eh, Todos estos índices ya no van a existir dentro de HANA. Tiene otro concepto, otro manejo, el index server en HANA. Es decir, la administración de la base de datos cambia. Es muy importante pues esta preparación, la parte de la infraestructura, a pesar de ser digamos, una plataforma específica, plataforma especializada para correr HANA. El sistema operativo, pues sigue siendo el mismo, es Linux. Los comandos para el sistema operativo pues, no sufren un cambio. Sí hay una modificación por la propia administración de la base de datos. Y en el aspecto funcional, la verdad es que sí es fuerte el cambio, ¿no? Este cambio de producto como tal tiene mucha funcionalidad nueva, muchas transacciones que desaparecen. Sí es muy importante esta capacitación específica sobre de HANA. A ver, había otra pregunta. Dice, actualmente soy consultor SAP y estoy en un proyecto de implementación de cero en SAP S/4HANA. A pesar de que estuvimos con el SAP ERP 6.0, he observado que a nivel de configuración de varios módulos siguen tal cual. Sí, correcto. En S/4HANA se apertura alguna solución vertical de manera estándar. Mm, eh, mm, 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 Híjole, bueno, lo primero que ahorita me llega a la mente es como solución, eh, tuvimos como un antecesor, en algún punto hablamos de un Simple Finance y SAP empezó a como generar un plan de liberación de Simple Logistics, Simple SDM. Eh, Al final del día, pues decidió generar un baseline para todos estos módulos y generar lo que hoy conocemos como S4, ¿no? No sé si alcancé a mencionar el tema de las versiones, pero, por ejemplo, hoy en día el número o versión que vemos para S4 es un famoso 1610. Yo en algún punto también pregunté que si tenía algún significado esos 4 dígitos y pues es la liberación de la versión año y mes, el 1610 significa que es de 2016, el mes de octubre. Esto, pues, la verdad es que nos ha generado un baseline. No sé si es a lo que se refieran con la pregunta de solución vertical. Ya están liberados temas de retail, eh, y digo, hay algunos otros temas que entiendo que todavía no se han liberado. Hospitales es un tema que teóricamente
pronto a liberarse. Digo, no sé si se haya respondido esa pregunta o la siguiente pregunta dice, en tema de seguridad en cuanto a la administración de roles de los usuarios, sigue siendo complejo. Sí, el tema de toda la parte de perfiles sigue con la misma complejidad. Digamos, la gran ventaja que hoy en día ya tenemos es que en la parte de Fiori, los iconos que le aparecen específicamente a los usuarios es lo que tenemos definido en nuestra sección de roles, ¿no? Eh, eh, Digo, esto nos lleva un poco más a evitar digamos, dar libre acceso a todos los usuarios para todo lo que se tiene de configuración, ¿no? Pero sí, probablemente yo no le diría complejidad, yo sí le diría un poco tedioso, podría ser la palabra para esta parte de administración de seguridad de roles. No, yo no veo más preguntas, no sé. Listo, entonces si quieren, entramos, ahora sí, muchas gracias, Álvaro, ya después de haber visto el tema de las preguntas, entremos de lleno a lo que es el ofrecimiento especial. Y básicamente, lo que estamos pretendiendo es, para todos ustedes, poder hacer un assessment que no tendría un costo. ¿En qué consiste este assessment? Lo que determinaríamos es el tamaño de HANA para su organización, poder hacer un conteo de los programas Z, la identificación de mejoras en el almacenamiento a través de las reglas de Data Volume Management y de los EWAs que obtendremos de ustedes. También haríamos la determinación del estimado del downtime por el tamaño actual de la base de datos. Esto es calculando ese tamaño, daríamos un cálculo de cuánto tiempo tendría que estar en downtime para poder hacer ese cambio. Entonces, con estas características, este assessment se los podríamos hacer sin ningún costo, y lo que les pediríamos es que puedan hacerlo o lo soliciten a todos ustedes que han participado en este webinar y nos lo hagan, nos lo pidan a través de un correo electrónico. La idea con esto es de que ustedes puedan solicitármelo y nosotros turnaremos a una persona para que pueda ya entablar comunicación con ustedes y poder identificar toda la información necesaria para poder hacer ese assessment sin ningún costo. Ahora, por otro lado, tenemos otra oferta que también puede ser una alternativa adecuada para ustedes, es a todos ustedes que en un momento dado quisieran, más que tener todo un assessment detallado, quizá entrar con algo mucho más sencillito. Lo que podemos poner a su disposición es tener una asesoría de 45 minutos, en particular para los temas de su organización. Y ahí lo que proponemos es agendamos una reunión remota con ustedes, donde esté la dirección de sistemas, los gerentes de aplicaciones y gerentes de infraestructura, y hacemos una conferencia junto con Álvaro, el director de operaciones acá de Novis, con la idea de poder entender sus preocupaciones particulares y entonces en base a eso poder hacer una asesoría ya muy, muy particular, que puede ser de cara a hacer un assessment, pero puede ser de cara a cualquier preocupación técnica que tengan con respecto a su implementación de SAP. No necesariamente tendrá que ser enfocado en el tema de HANA, ¿no? Si hay alguna preocupación, si ustedes están en la versión 6.0 sin el Headroom Package y tal vez lo que están validando es si se van al
al 1, al 2, al 3 o hasta el 8, pues también pudiéramos agendar ese tema en particular con ustedes. Finalmente, pues pedirles que nos sigan en redes sociales y sin más, pues agradezco a todos su participación